todos los seres humanos, todos, sin importar nuestra edad, origen o ideología, tenemos un dispositivo cerebral innato. Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Ecos del Español. Primero que todo, quiero agradecerles mucho por estar aquí y escucharme el día de hoy. Me alegra saber que eligieron nuevamente este podcast para su proceso de aprendizaje del español. Ya estamos en febrero. El tiempo pasa realmente rápido. Hace poco estábamos abriendo regalos y comiendo dulces y ahora estamos en el mes del amor. Por cierto, para este mes del amor tengo planeado, es decir, organizado, hablar sobre dos temas muy interesantes. Pero para conocer el primero tendrán que esperar hasta el final del video. Bueno, como mencioné en el episodio anterior, en este episodio hablaremos sobre el dispositivo innato, la teoría del famoso lingüista Noam Chomsky. Como sabrán, un lingüista es esa persona que estudia la lengua, los idiomas. Tal vez algunos de ustedes ya conozcan esta teoría, porque es muy famosa y muchas personas que adoran los idiomas la conocen. Para los que no la conocen, tengo que decirles que es una teoría muy interesante, que plantea, es decir, dice, que todos somos capaces de aprender idiomas. Pero antes de dar paso a la teoría, quiero hablar un poco de la vida de Noam Chomsky. Este hombre nació el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia, Estados Unidos. Después, en 1945, decidió estudiar filosofía, lingüística y matemática en la Universidad de Pensilvania. Ha publicado un sinnúmero de libros, más de 100. Algunos son Syntactic Structures, Language and Mind, Aspects of the Theory of Syntax y The Minimalist Program. Actualmente es considerado, es decir, se cree que es el fundador de la lingüística moderna. Como se pudieron dar cuenta, Noam Chomsky es alguien muy estudiado, alguien inteligente. Es un hombre que ha aportado mucho a la lingüística y se podría decir que al mundo en general. Hay personas que dicen que es el Albert Einstein de la actualidad, porque sí, no lo dije antes, pero sigue vivo. Noam Chomsky también es un filósofo y politólogo. Bien, un filósofo es una persona que practica la filosofía, es decir, el grupo de reflexiones o pensamientos sobre la vida. Por otro lado, un politólogo es una persona que estudia la teoría y práctica de la política, así como los sistemas y los comportamientos políticos en la sociedad. Bien, como estaba diciendo, Chomsky también es un filósofo y politólogo. Ha participado en varios debates y discusiones políticas. Ha hablado de temas como la antiglobalización económica, las guerras y la religión. Personalmente, creo que es una persona muy interesante y pienso que sería genial tener una conversación con él. Entonces, después de hablar un poco de la vida de Chomsky, ahora sí podemos hablar del dispositivo innato o dispositivo de adquisición del lenguaje. Esta teoría fue publicada en 1975. El fundamento principal, es decir, la base de esta teoría, dice que todos los seres humanos, todos, sin importar nuestra edad, origen o ideología, tenemos un dispositivo cerebral innato.
el órgano del lenguaje, que permite aprender y utilizar el lenguaje de forma casi instintiva, natural. Es decir, nacimos con la capacidad de aprender un idioma. Muy interesante, ¿no creen? Que todos tengamos la capacidad de aprender un idioma destruye totalmente muchos de los obstáculos que se ponen algunas personas para aprender un idioma. Sin embargo, es importante aclarar que esta teoría también dice que a medida que crecemos, es decir, cuando nos volvemos adultos, este dispositivo se atrofia, deja de funcionar correctamente, lo que hace un poco más difícil el aprendizaje de una segunda lengua. Pero está claro que no lo vuelve imposible. Para aquellos que piensan que es imposible aprender un idioma a una edad más avanzada, existe un caso increíble, el de Steve Kaufman, un políglota que ha aprendido muchos idiomas después de sus 50 años. Personalmente, les recomiendo ver su contenido. Tiene un canal en YouTube e incluso una aplicación. Los invito a buscar sobre él. Bien, hoy en día la teoría del dispositivo de adquisición del lenguaje está ampliamente aceptada por la comunidad científica y personalmente yo también la acepto. Decir que algo está ampliamente aceptado es otra forma de decir que está muy aceptado. No obstante, pasa algo muy interesante, y es que a pesar de que todos nacemos con la capacidad de aprender un idioma, también necesitamos un estímulo o impulso para aprender un idioma. Por ejemplo, un bebé no podría aprender el español sin un estímulo de sus padres, los cuales siempre le hablan o exponen al bebé a la lengua. El bebé siempre va a escuchar las palabras mamá, papá y muchas otras, lo que hará que tarde o temprano logre hablar. Esta expresión es muy buena, se utiliza comúnmente. Tarde o temprano es una expresión que se utiliza para decir que algo va a pasar sin ninguna duda. Por ejemplo, yo sé que tarde o temprano me volveré un anciano. Eso es justo lo que pasa con los niños salvajes. Estos niños normalmente son abandonados o criados, es decir, cuidados, de muy mala forma. Estos niños salvajes, por más que nacieran con el dispositivo innato, al no tener estos estímulos, nunca pudieron desarrollar o trabajar el lenguaje correctamente. Es decir, como fueron abandonados o criados de muy mala forma, nunca aprendieron a hablar bien. Estos niños nunca tuvieron a alguien que les repitiera palabras hasta lograr entenderlas. Pero eso será un tema que profundizaré más en otro episodio. Bien, llegamos al final de este episodio. Agradezco mucho a todos por haberme escuchado. Recuerden que si quieren leer la transcripción de este podcast, la pueden descargar a través del enlace que está en la descripción de cada episodio. En el próximo episodio hablaremos sobre la historia del San Valentín. Sí, lo sé, es un tema muy diferente al que se habló en este episodio, pero al acercarse esta fecha, el 14 de febrero, me es imposible no hablar de este tema. En verdad, es una historia muy interesante que incluye a la Iglesia Católica, al Imperio Romano y, claro, al amor. Pero para conocer más sobre este tema, los invito a estar aquí en 2 semanas para escuchar el próximo episodio. Mientras tanto, les recomiendo tratar de entender la mayor cantidad de cosas posibles de este podcast y estudiar un poco de español todos los días. También les agradezco cualquier sugerencia que tengan para mejorar cada episodio. Si quieren dejar un comentario sobre el podcast en general o sobre un tema que les interese, no duden en hacerlo. Nuevamente, muchas gracias. Espero que tengan una buena semana.
Hasta pronto.